Seguimos en la mesa de En Perspectiva este viernes 11 de agosto del año 2017. Estamos con Ana Ribeiro, con Juan Grompone, con Gonzalo Pérez del Castillo, con Mauricio Rosenkopf. Y pasamos al segundo tema. I don't know what they have to say, it makes no difference anyway, whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood, whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. Sea lo que sea, estoy en contra. I'm against it. Una de las tantas célebres frases de Groucho Marx. En este mes se cumplen 40 años de la muerte de este artista estadounidense que dedicó toda su vida al mundo del espectáculo humorístico. Junto a sus hermanos, los hermanos Marx, brilló en el cine y logró que 5 de sus películas fueran incluidas en la lista de las mejores comedias del American Film Institute. Nació en Nueva York el 2 de octubre de 1890 y falleció 87 años después en Los Ángeles en agosto de 1977. Como comentarista cómico se consagró con un programa de radio llamado You Bet Your Life, con apariciones que le valieron el premio al mejor humorista del año en 1949. Los entendidos lo califican como un humorista disparatado, mordaz y cínico. Juan, ¿cómo lo califica? Lo califico como uno de los Marx importantes de la historia. Además de Carlos. Marx es un apellido judío muy común. Es decir, que no hay que extrañarse, no eran parientes con Carlos Marx. No solo eso, en el Uruguay hay personas que llevan el apellido Marx. Es un apellido común. De modo, con eso quiero aclarar la primera salvedad. No hay ninguna conexión entre Karl Marx y Groucho Marx. Y no estaban necesariamente en el partido. No estaba tampoco. Sí. Bueno, era cantante, es decir, su profesión era cantante, escritor de humor, actor de cine, y el más célebre de los hermanos Marx, porque los hermanos Marx eran un conjunto. 5. Pero para mí, lo que me parece absolutamente asombroso de Marx es sus frases de ingenio. Compartía la misma cualidad que tiene Oscar Wilde, de ser muy ingenioso y al mismo tiempo decir con esa frase de ingenio verdades muy serias. Podríamos estar toda la mañana citando frases de Groucho Marx. Yo voy a citar solo 2 que son mis favoritas y creo que las demás, que es la que a mí me importan. La primera es, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Como te digo una cosa a la otra, en versión Groucho Marx. Algo así. Y la segunda es todavía más importante. No deseo pertenecer a ningún club que me acepte como socio. Yo digo que estas 2 frases encuentran toda la filosofía moral y política de Groucho Marx y la mía también. Si yo adhiero a pie juntillas a ambas frases, ¿Sos y creo grouchista? Que son el colmo, soy marxista hasta este punto. La primera, las frases establece la relatividad de los principios morales. Es decir, los principios morales no son inmutables, son variables, cambian con el tiempo, cambian con las circunstancias. Por eso mismo, por ejemplo, no puede haber una estructura formal como la que pretendió hacer Confucio o como la que pretenden hacer las religiones, porque los principios necesariamente cambian. Y eso es lo que dice con mucho humor: tengo estos principios, pero si no te gustan voy a tener otros, ¿no? Y la segunda establece la independencia de criterios de la persona. Es decir, yo no puedo formar parte de un club que me acepte a mí mismo, porque quiere decir que voy a estar atado por ese club, que es lo que a mí me pasa. Es decir, yo no puedo aceptar pertenecer a una organización porque esa organización me va a atar y no me va a permitir decir lo que pienso en cada momento. Hay otra manera más divertida de leer esa frase, ¿no? La manera es divertida, pero la manera profunda es esa. No, porque la lectura inmediata es: no puedo pertenecer a un club que tenga como socio a alguien tan deleznable como yo. Ahí ¿no? está, sí, exacto. ¿No? Pero eso va por otro lado. Asociado a que la gente se une a los clubes fundamentalmente para escalar socialmente. Bueno, esa es una lilotte, como dirían los franceses. Tiene doble sentido, doble interpretación. Y yo creo que precisamente hay una tercera. Es un apoyo a la libertad de pensamiento. Es decir, yo siempre me pasó eso. No puedo pertenecer a ninguna agrupación, asociación, club político, cosa por el estilo, porque quiero tener la libertad de poderlo criticar. Sí, esa es la excepción que yo entendí.
Esa es la excepción, porque todo grupo establece reglas de pertenencia, además, ¿no? Porque son indispensables para poner orden. Por lo tanto, luego tenés que tener un voto de obediencia, por lo menos de acatamiento disciplinario. Entonces, yo lo tomé siempre por ese lado, que además me encantó y yo tampoco pertenezco a nada. Somos unos descastados. Hablale al micrófono, Ana, porque si no, los Somos oyentes unos dicen, no los descastados. escucho, no los escucho. Háblenle Bueno, al micrófono. perdón. Están hablando de cosas de ellos. De ellos. Íntimas. ¿Van a citar más frases de Groucho Marx o van por No, otro lado? porque me parece Esas que es son las muy... Hay una tercera. como siempre, muy lograda la intervención de Juan. Yo quería referirme a otro aspecto que me resulta particularmente interesante. Y es que de la misma manera que un Pelé nace en Brasil, donde hay millones de muchachos que quieren jugar al fútbol, o que aquí sale un Suárez porque tenemos esa misma tradición, en Estados Unidos se produce un fenómeno particular que da origen inclusive a una nueva fórmula teatral que es la comedia musical, y surge en Estados Unidos. Entonces sería muy bueno encontrar las raíces de eso, el humor del inmigrante que llega y se instala en un país y tiene que tener esa cuota y esa dosis de humor y de canto, para de alguna manera sobrellevar los días que se sale con un cesto a la calle a vender peinetas. Y creo que si uno piensa en esa época y la anterior del cine mudo, con Chaplin, con Harold Lloyd, con Buster Keaton, se da cuenta que tienen el mismo humor sin palabras que el humor que toman los Tres Chiflados, que son uno de los puntos más altos de la creación de ese humor. Entonces, quisiera redondearlo simplemente en ese aspecto, porque siempre vamos a encontrar toda la comedia que es musical norteamericana, que es, digamos, creada ahí, vanguardia, aparece en lo mejor de la TV, porque también está sembrada de frases que de alguna manera las sacás de todo el contexto de la serial, que es como para sacarla y dejar el resto aparte. Se ha cultivado ese estilo de la misma manera que en la India hay libros que nosotros ni noción tenemos, construidos simplemente con frases de humor, de amor, de filosofía, y que no son más de 3 líneas. Estábamos hablando de las frases, alguna de las frases, recién Juan citaba, pero hay que detenerse también en el actor, ¿no? La voz que tenía Groucho Marx, cómo manejaba esa voz. Segundo, la gesticulación, la cara, las miradas, los ojos. La manera de caminar. Bueno, iba a llegar a eso, pero antes quería detenerme en algún aspecto, en algún detalle de su aspecto, ¿no? Ese bigote que se había inventado, que era como un pedazo de cinta aisladora negra puesto arriba de la boca, ¿no? Una cosa así. Y la manera de caminar, los trucos y los inventos raros, esos que en determinados momentos ponía en juego cuando caminaba, eso de caminar como agachado, ¿no? Y enseguida incorporarse, una agilidad, una destreza física importante. Mirá que Chaplin hacía lo mismo, digamos, sí. Utiliza Ahí lo todo el viendo. cuerpo. Ahí lo estamos viendo en la transmisión en video. Frente a un espejo, mirando. Enfrentado a sí mismo en un espejo. Gonzalo. Bueno, sí, las frases que eligió Juan son realmente las dos favoritas mías también, de todo el largo repertorio que tiene Groucho Marx. Hay una tercera que a mí me gusta también, pero que no sé si es cierta, que es que dice que en su lápida dice: disculpen que no me pare. Es un fenómeno. Ahora, retomando un poco lo que decía el ruso, yo creo que, y esto a mí en cierta forma me confunde, él es un sentido, él tiene un sentido del humor que es típico de ese emigrante pobre judío americano, que en cierta forma lo retoma, lo hereda con toda su fuerza y lo potencia Woody Allen, ¿no?
que juega Exacto. sobre la misma, sobre los mismos temas, ¿no? Y es un gran admirador, Con es- hermano. Y que es un gran admirador. Mutuamente admirable. Sí. Y el Groucho Marx también en otra de sus frases dijo, no, lo que pasa es que si yo hubiera nacido, si Woody Allen hubiera nacido 30 años antes, yo lo hubiera imitado a él. Lo que muestra, yo creo que él tiene un enorme sentido del humor. Y el Woody Allen tiene cosas muy parecidas. Woody Allen tiene un repertorio de frases increíbles también, ¿no? Yo el otro día estaba recordando qué frase de Woody Allen, yo me he visto todo Woody Allen. Yo también. Me encanta, me parece que además de ser es un gran artista, además de ser un gran cómico. Pero tiene una, al final elegí una para compartir con ustedes, que no me acuerdo muy bien de qué película es, creo que era Manhattan, en la cual está Diane Keaton absolutamente neurótica porque cree que el vecino de al lado es un asesino. Y entonces está ella y está en un estado de nervios brutal, y Woody Allen, que es su marido, le dice, pero por favor, cálmate, deja algo para la menopausia. ¿Qué maldad? Reserva algo. Bueno, a mí me parece que el contexto histórico en el cual el Groucho Marx aparece es lo que lo genera de manera notoria, ¿no? Ese fermento de múltiples culturas que, como muy bien planteó el ruso, da como resultado la inmigración, esa tierra de oportunidades que Estados Unidos había comenzado a hacer claramente, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y que él sintetiza, ¿no? El hijo del sastre, que el peor del pueblo, según él decía, ¿no? Respecto a su padre, pero que además, en el rapidísimo crecimiento económico que tuvo Estados Unidos, rápidamente esos inmigrantes se convirtieron en prósperos, en exitosos, y se bañaron de una solemnidad de la cual él se burla, ¿no? El crecimiento económico desmedido dio lugar a una serie de convencionalismos que lo que Groucho Marx hace es denunciarlos, burlarlos, quebrarlos, ¿no? Esa es creo que su llave del humor. En ese recuento de frases, a mí me hace mucha gracia una, con la cual no puedo decir yo pienso igual, dado que soy heterosexual, pero es fantástico cuando él dice, yo quiero que me entierren encima de Marilyn Monroe. Sí. Eso es espectacular. O sea, voy a vivir toda la vida y voy a pelear por mi sensualidad más allá de mis huesos, ¿no? Tengo un último acto erótico que es arriba de esta rubia divina. Es una cosa descacharrante. Pero Entonces, ¿por qué identificas eso con homosexualismo? No, eso es lo más heterosexual de todo. Para mí, yo no puedo decir, comparto, como dijo Juan, esta frase la hago mía. No, sí. Pero eso me da pie para la otra frase que yo elegiría. Una es, voy a vivir para siempre, incluso voy a morir en el intento. O sea, tiene una variante. Pienso vivir para Pienso. siempre o morir O en morir el intento. en el o intento. morir en el intento. Entonces, creo que ahí hay vamos a ponernos filósofos, un elan vital de una fuerza impresionante, ¿no? Sé que no puedo, pero me voy a dedicar para esto. Y la frase sobre Marilyn Monroe es una manifestación de esto. Yo sé que no puedo, pero quiero vivir para siempre y apostar por cada una de mis partículas, aún las eróticas cuando sea triste ceniza. Eso me pareció muy, muy lindo. La clave del humor, repito, es esa, ¿no? Quiebra con todas las cosas y, bueno, sus herederos. Hay Diego, una cosa, desde la audiencia sí, nos manda otra frase, porque hay para entretenerse, ¿no? Toda la mañana. Diego elige esta, dice, la bancarrota es aquel procedimiento legal que permite guardar el dinero en los bolsillos del pantalón mientras cedes la chaqueta a los acreedores. sirve para cualquier crisis bancaria. Hay una cosita que yo quería decir. Este señor fue muy cruel también con todo tipo de personajes, sobre todo en su programa de televisión, con esas salidas rápidas, las cosas no sujetas al libreto. Él tuvo algunos momentos de crueldad supina, ¿no? Creo que casi todas las notas de prensa y demás recuerdan un momento en que en su programa invitó a una señora que era madre de 11 hijos, y ella, sí, como explicación dijo, amo mucho a mi marido. Él dijo, señora, me encanta mi habano, pero de vez en cuando lo suelto. Por favor, llámese a cordura, ¿no? Eso me pareció impresionante. Pero tuvo una maldad con Bill Cosby muy grande. Cuando Bill Cosby era aquel señor encantador, ¿no?, que hacía aquel programa tan familiar. Entonces, él lo entrevista, Bill Cosby le pregunta,
usted que ha visto tantos cómicos, que es uno de los más importantes de la historia, ¿en qué lugar me pondría a mí? Él se pone meditabundo, piensa, mueve el bigote y le dice, detrás de Richard Nixon. O sea, le dio un palo espantoso, ¿no? Y luego dijo que quería desear de una vez que terminara esa entrevista. O sea, tuvo una suerte de intuición cuando toda América amaba a aquel personaje que ha caído tan en desgracia, ¿verdad? Como ese acosador de mujeres y ese abusador abierto que hoy todo el mundo denosta y ya nadie quiere recordar que nos hacía reír y que parecía un padre encantador. Vaya intuición la de Groucho, ¿no? A mí me parece, debo decir que lo que más me ha extrañado de esta conversación han sido las reflexiones filosóficas de Juan sobre los dichos de él. Porque, sinceramente, a mí no se me hubiera ocurrido esto de que para mí, yo tengo estos principios, pero si a ustedes no les gustan, tengo estos otros. Me parece que es una frase muy cómica y jamás se me hubiera ocurrido pensar que atrás de eso podría haber, o como tú lo interpretas, una relatividad de los principios morales. Me parece que vos pensás demasiado, Juan. Tenés que aprender a disfrutar la vida. Pero él disfruta pensando. Sí, evidentemente le gusta. Porque y la del otro, la del club también. La del club, que fue lo que dijiste, que no podés pertenecer a ninguna institución porque te obliga a pensar determinado. No, bienvenido al Partido Independiente, podés venir y criticar. ¡Otra vez! ¡Pero qué bárbaro! Segunda tarjeta amarilla. ¿Qué pasa cuando a alguien le sacan 2 tarjetas amarillas? Me voy. Gastón dice desde la audiencia, las nuevas generaciones nunca vieron una película de Groucho Marx. Puede ser. Pero que busquen en internet. Claro. Yo no que vi muchas, aprovechen no soy esta generación. oportunidad los padres que nos están escuchando para empujar a sus hijos a que vean alguna, o si nos están escuchando directamente los de las nuevas generaciones, que vayan, que entren en YouTube. Por lo menos una noche en Casablanca. Una noche en Casablanca es una buena introducción. Yo lo descubrí de muy grande, no estaba en el repertorio de mi franja etaria, ya había pasado. Hay una película de Woody Allen que se dedica especialmente todo el tiempo a Groucho Marx, que es una especie de musical, ¿no? Que pasa en París, eso no me acuerdo cómo se llama, y ahí pueden ver la versión de Woody Allen sobre Groucho Marx.